comenzamos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Ya en la clase anterior, en la reunión anterior, tuvimos una introducción de las mismas. Bueno, ustedes saben que el Señor Jesucristo a veces la misma enseñanza la decía en distintas partes de su recorrido sobre toda la tierra de Israel. Y por eso quizás van a ver, por ejemplo, estas mismas bienaventuranzas con alguna pequeña digresión o cambio en Lucas capítulo 6. Así que es sugerible leer también el pasaje paralelo que el Señor dice en Lucas 6. Lo pueden hacer en casa y van a ver que hay una pequeña diferencia, pero eso es porque lo dice en distintos lugares, con distintos auditorios. Era necesario repetir a otras personas las mismas enseñanzas. Y es así, seguramente debe haber repetido tantas veces en tantas partes donde el Señor, porque recorrió todo Israel y un poquitito más afuera de Israel en algún momento. Así que seguramente han repetido otras enseñanzas que nosotros no las tenemos registradas por los evangelistas. Bueno, vamos a ir al capítulo 5 entonces de Mateo, que es la parte central, porque ahí está un poquitito más amplia y más ordenada las bienaventuranzas. ¿Qué significaba la palabra bienaventuranza? ¿Se acuerdan? Dichoso, feliz. Pero bueno, pero la palabra bienaventuranza tiene una característica muy particular. Suena distinto. ¿Por qué? Porque la parte feliz, dichoso, es algo más bien externo. Pero cuando se habla de bienaventuranza es algo que viene de adentro. El término es más completo por lo que el Señor quiso enseñar o decir. No es algo tan externo o producto de lo externo, producto de alguna situación favorable que se nos presentó, sino que es producto de una situación interna. Creo que cabe la aclaración. Y bueno, vamos a leer desde el principio que el Señor Jesús ahí en capítulo 5, ya que es cortita la lectura, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, no sabemos en qué monte dicen que hay 12 montes ahí en Galilea, pequeños montes que podría haber sido uno de ellos que el Señor estuvo, que cualquiera, dicen los conocedores de la geografía, que han estudiado, cualquiera de ellos podía haber sido factible por el hecho de que formaban como un anfiteatro en que todos de lejos podían escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y él tomó una postura que es particular de los rabinos. Se sentaba, porque las disertaciones eran largas, era una conversación, más que nada, que había que prestar atención. Entonces aquí hay una frase que el escritor, Mateo, pone que a nosotros nos parece un poco fuera de lugar, dice, abriendo su boca. ¿Qué sí, abriendo su boca? ¿Qué significa? Es una expresión como para llamar la atención, nada más, no hay nada raro. No espiritualicemos nada, como cuando el Señor decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Era una manera de decir, escuchen porque esto es importante. Entonces el escritor, Mateo, acá está diciendo, escuchen, vean, lean con atención, porque esto que va a decir el Señor es muy importante. Nada más que eso. Bueno, para ello también vamos a considerar que el Señor Jesús trae cosas nuevas. Puede ser.
Pero todo lo que el Señor Jesús está diciendo en este sermón ya es cosas que ya se escribieron antes. Él le da un carácter mucho más sublime y le va a tocar a los oyentes una situación que los fariseos no enseñaban. Ellos no enseñaban con el ejemplo. Entonces, la letra es buena, pero el espíritu de la letra era lo que el Señor quería llamar la atención. Van a ver ustedes, por ejemplo, estamos tratando hoy el versículo 3 en cuanto a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer 3 textos en el Antiguo Testamento que nos van a poder ubicar que esto que el Señor está diciendo es algo que ya se enseñó antes. Porque en el Antiguo Testamento los pobres, los indigentes, ¿saben quiénes eran? Los perseguidos. Por favor, Salmo 51:1. A ver, alguien que lo lea en voz alta, Salmo 51:1. Y vamos a ir ubicándonos qué tipo de pobreza el Señor está hablando. 51:1. A ver, ¿quién tiene el micrófono por ahí? ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, el que tenga micrófono. Bueno, no importa, vos no necesitas micrófono. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí. O sea, ¿cómo se consideraba el salmista, no? Otra porción es Isaías. Vamos a ir a Isaías, a ver. Isaías era así. Capítulo 57, verso 15. (57:15). Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, gracias. Se dan cuenta que bastante ya está tratado este tema. Y capítulo 66 de Isaías, verso 2. Isaías 66, 2. Sí, 66, sí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Comprenden que en el Antiguo Testamento ya hay otras porciones más que habla de quién es realmente pobre. ¿Quién es el humilde? Nosotros tenemos el sinónimo de humilde en el sentido de que lo tenemos más conocido, ¿no es cierto? Pero acá dice los pobres espirituales. ¿Cómo dice? Bienaventurados los pobres espirituales. No. Los pobres, hay una diferencia, ¿eh? Había un hermano que yo conocíamos que venía acá y consideraba que los pobres en espíritu eran los que no tenían para comprar ni para comer. Eran los pueblos que no tenían, los que vivían de la dádiva para vivir. No. Una persona puede ser pobre económicamente, pero muy rica espiritualmente, y viceversa. Puede ser muy pudiente, se puede bastar para sí misma y ser muy rica espiritualmente. El tema no pasa por el nivel social. Acá la palabra de Dios está hablando de una característica espiritual. Pensemos, en espíritu, no son los pobres espirituales los que no tienen valor a las cosas de Dios. Porque el pobre espiritual es el que no valoriza las cosas de Dios. El que pone las cosas de este mundo antes que las de Dios. El que pone las personales antes que las de Dios. Esos son los pobres espirituales. Pero los pobres en espíritu son los quebrantados,
los humildes de corazón, los que reconocen al Señor. Y fíjense que esta porción de bienaventuranza son preceptos. ¿Qué son preceptos? Ordenanzas. Y son promesas. Porque si no, acá está hablando de promesas. Promesas que son ciertas. Que son, como son preceptos, son ordenanzas. Estas ordenanzas y estos preceptos están hechos por una autoridad. Se dice, bueno, hay un precepto, una ordenanza. Depende quién sea el que ponga el precepto, tiene mayor o menor autoridad. Pero este es un precepto divino de Dios. Se va a cumplir perfectamente. Ahora, ustedes van a ver que cuando algunos dicen son 8, otros dicen son 7, las bienaventuranzas, porque hay una que se amplía un poco más. Otros dicen son 9. Es una forma de ir mirando. Ustedes piensen y en casa miren bien, a ver cuántas son, 7, 8 o 9. Vamos a ver. Bueno, eso al final lo vamos a ver, al final del estudio. Bueno, seguramente lo vamos a ir analizando y que cada uno lo pueda ver. Ahora, bienaventurado dice, porque de ellos es el reino. ¿En qué tiempo verbal está esta expresión? Presente. Ahora, vamos a seguir leyendo las otras y van a encontrar que otras están en qué tiempo verbal. Futuro. Pero hay otra que está en presente. Hay dos más. A ver, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después sigue el 11. Bienaventurados sois. No dice seráis. Es una expresión que tenemos que tenerla muy en cuenta. Y justamente la que dice el precepto, los pobres en espíritu, porque de ellos está en primer lugar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa esto? Que para entrar al reino de los cielos, ¿cómo hay que considerarse? Indigno, pobre. Nada de mí es válido para que yo pueda ser capaz de merecer entrar al reino de Dios. A ver, ¿qué porción ustedes pueden recordar en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que habla sobre la forma de ingresar al reino de Dios? A ver. Claro, que el Señor le dijo, le dio la fórmula, por así decirlo. Hablando de matemática, la fórmula para entrar al reino de Dios. Es uno, pues está, muy bien. Muy bien. Pero hay una lapidaria. Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Ajá, ¿se dan cuenta? Ahí hay una. Muy bien. También el mensaje a la mujer samaritana. Sabemos que cuando el Mesías venga no se declarará todas estas cosas. Yo soy. Tú eres el reconocimiento de la persona del Mesías. Entonces, está en primer lugar porque justamente los preceptos que siguen son situaciones que corresponden a los hijos de Dios, nada más. No es para el mundo, no es para el que se cree humilde, para el que es dadivoso, para el que se esfuerza. No, este es para el que ya está en el reino de los cielos. Y una de las características sobresalientes de estas enseñanzas del Señor Jesucristo, que están traídas desde el Antiguo Testamento, es que Él echa por tierra todas las enseñanzas legalistas de los fariseos. Porque ellos pensaban y enseñaban que
con las prácticas externas del cumplimiento de la ley, entonces ya era suficiente para ser un hijo de Dios y aceptado por el Señor. Pero aquí no está hablando de prácticas externas, sino de algo interno. La motivación es lo que el Señor está demandando y lo que demandaba también la ley de Moisés. Tanto la ley de Moisés como las bienaventuranzas, no es por mérito de querer cumplirla, porque ni una ni la otra somos capaces de cumplirla por nuestra propia cuenta. Ni la ley de Dios en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, como se dice por la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, ni las bienaventuranzas. Esto era inalcanzable de cumplir, tanto uno como la otra, por méritos propios. Así que la salvación no está garantizada por esfuerzos, depende de la gracia de Dios. Pablo dice en Romanos que depende de la justicia de Dios, no de nuestra justicia. Y la justicia de Dios es en Cristo. En Cristo Jesús. Él obró la justicia perfecta. Él pudo cumplir la ley mosaica de Moisés perfectamente. Por eso los fariseos tenían tanta envidia. Por eso el Señor pudo dar estos mandamientos o estos preceptos de las bienaventuranzas, solamente porque Él pudo cumplirla. Estas bienaventuranzas, como la ley de Moisés, son el estándar de Dios para satisfacer su justicia. Entonces, nadie la pudo cumplir, nadie la pudo realizar, entonces por eso vino Jesucristo para cumplirla en nuestro lugar. Por eso nosotros somos salvos por la fe en la justicia de Dios obrando a nuestro favor. Así que nada de esfuerzo propio, nada de bienes que nosotros podamos darle al Señor, es opuesta totalmente al carácter humano. Así que versículo 3 es el carácter de la verdadera fe, la pobreza en espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces esto? Opuesto totalmente a la autosatisfacción y al autoengaño de querer justificarnos por nosotros mismos. Tiempo atrás leí el caso de un joven que era muy religioso, eso en la actualidad, como pasaba con el joven rico de la Biblia, que hacía bienes, dádivas, y buscaba así satisfacer las necesidades materiales de los más indispensables, indigentes. Entonces él decía, de esta manera me voy a parecer cada día más a Jesús, así puedo ser como Jesús y ser salvo. Después que empezó a leer la Biblia se dio cuenta que era al revés. Primero tenía que ser salvo y después imitar al Señor, porque era imposible entrar por mérito propio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esto de entrada al reino de los cielos representa o se refiere a la absoluta incapacidad del hombre de hacer algo para merecerla. Está totalmente carente de esa posibilidad fuera de la que Dios pueda darnos. Bueno, ¿ustedes recuerdan la parábola del Señor Jesús del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan que el Señor decía allí en Lucas? Dice que había un fariseo que oraba y decía, estaba parado ahí en una esquina, con la cabeza cerrada, los ojos, con las manos levantadas. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces por día, por semana. Doy diezmo de todo lo que tengo.
Y había un publicano. ¿Quién era un publicano? Esos hombres, esas personas que eran odiados por los judíos porque levantaban impuestos a favor del gobierno romano. Y eran odiados. Y él se daba cuenta que estaba en total bancarrota espiritual, que no era indigno de nada. Se había dado cuenta. Entonces, ¿cómo oraba? Dice el Señor en esa parábola, de rodillas, con la cabeza baja: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y buscaba, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? El Señor estaba enseñando que Dios es propicio solamente a aquellos que se consideran indignos. De manera entonces que el cambio de la persona de uno y el otro era totalmente distinto, Así que fíjense ustedes cuando los fariseos escuchaban estas enseñanzas. ¡Ja! Dios me libre. Por eso es que el Señor tenía tanta enemistad, los fariseos, con el Señor, ¿no es cierto? Y la población, la ciudadanía, lo admiraba por esa situación, porque dice la Biblia, dice el escritor de los Evangelios, que el Señor no era como los fariseos, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él decía lo que hacía. Así que el Señor hacía y después decía. En cambio, nosotros decimos, bueno, vos tenés que decir, tenés que hacer lo que decís. No, primero hay que hacer, después decir. El publicano, ¿qué hacía? Se golpeaba el pecho. Era indigno porque se consideraba pecador. Sé propicio a mí. Así que la humildad del publicano se demostraba en hechos. Lo hacía públicamente. Reconocía su pecado. Sé propicio a mí, pecador. Ahora, justamente el Señor Jesucristo señala esto, así como la ley de Moisés lo señala, porque tanto una como la otra tienen el propósito de llamar en este punto la atención a los pecadores, en que todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Por eso el verso 14, eso fue en Lucas, decía que el publicano salió ¿cómo? ¿Cómo salió? Justificado, antes que el otro. Antes que el otro. Así que, muy bien. Así que entendamos entonces, queridos hermanos, que bienaventurados los pobres o los humildes es una característica solamente que pueden cumplir los verdaderos hijos de Dios, porque hemos pasado por esa condición para entrar al reino de Dios. Si tú no has pasado por esa condición de pobreza espiritual, en el sentido de considerarte pobre delante del Señor e indigno de ser salvado, entonces si no has entrado por allí, no puedes ser salvo y no puedes entrar en el reino de Dios. Y por lo tanto, eres un pobre espiritual y no un pobre en espíritu. Bueno, que el Señor nos guarde para poder realmente corregirnos en muchas actitudes que a veces nosotros, siendo hijos de Dios, traemos a nuestra vida actitudes, formas y hechos que nos asemejan a los hijos del mundo. Que no sea así, que no sea así en cada uno de nosotros. Así que estas promesas, estos preceptos, son para los hijos de Dios y que nosotros no caigamos en los principios mundanos de querer hacerlo por nuestra propia cuenta o nuestro propio esfuerzo. Busquemos la gracia de Dios y el favor de Dios, considerándonos a nosotros mismos que somos indignos aún de cumplir uno de ellos por nuestra propia cuenta. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en este momento que vamos a entrar en oración, y con este espíritu de oración tengamos así, considerando también las necesidades de otro, intercediendo por los demás y valorando nuestra vida como indigna y pobre delante de Dios, para que el Señor nos escuche y nos pueda aceptar delante de Él.